emprendimiento en comunidades rurales representa una poderosa herramienta de transformación y desarrollo. En estos entornos, donde las oportunidades laborales y los recursos suelen ser limitados, el espíritu emprendedor no solo impulsa la economía local, sino que fortalece los lazos comunitarios y enriquece la identidad cultural. Cada iniciativa, por pequeña que parezca, tiene el potencial de generar cambios significativos, como la creación de empleos, la preservación de tradiciones y la promoción de un desarrollo sostenible. Al empoderar a las personas con habilidades, recursos y confianza, las comunidades rurales pueden convertirse en espacios vibrantes de innovación y colaboración, demostrando que el cambio real nace desde adentro, con la creatividad y la perseverancia de su gente. A través de este proyecto, los estudiantes analizaron la historia y el desarrollo de enclaves hispanos en Estados Unidos, centrándose en factores como el desplazamiento y la militarización que impulsaron olas migratorias desde sus países de origen. Esto se contrastó con el modelo de desarrollo de Costa Rica, el cual, al eliminar su ejército en 1949 y redirigir ese presupuesto hacia la educación, ofrece una perspectiva diferente en la región, un enfoque de seguridad que prioriza la inversión social y el fortalecimiento de instituciones civiles. Dentro de ese contexto, trabajaron en propuestas de emprendimiento turístico en una zona rural de Costa Rica, con la visión de reducir el desplazamiento hacia la capital, San José, y prevenir la emigración mediante la creación de oportunidades locales. El video que presentamos es el resultado de las conversaciones e ideas que surgieron en torno a estas propuestas de emprendimiento sostenible en Costa Rica. Esperamos que disfruten del video y se inspiren con las iniciativas de estos estudiantes, quienes buscan contribuir al crecimiento inclusivo y sostenible de sus comunidades. Yo me llamo Valeria Arias e igual estoy en la licenciatura de Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible. Ok, yo me llamo Nicole y estoy estudiando gestión turística sostenible en el grado de licenciatura. Hola, soy Evelyn y estoy estudiando licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible. Hola, yo soy Katherine, estudio también gestión y gerencia del turismo sostenible. Yo he trabajado y colaborado en la zona norte y sur del país, en diferentes comunidades, y sí es un reto muy grande porque en ciertas zonas el acceso es muy complicado. Si hay época de lluvias, pues solo cierto tipo de vehículos pueden ingresar a ciertas áreas. Entonces eso dificulta el acceso no solo de las personas que viven ahí, sino de los visitantes. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos muy cercano, bueno, yo en lo personal, una Ujú. playa que se llama Calzán de Pobre. Sí, es una playa muy bonita, con agua cristalina, o sea, demasiado auténtico de Costa Rica. ¿Y qué está pasando ahí? Por ejemplo, llegaron constructores, están creando hoteles de lujo y, digamos, nosotros, por ejemplo, ya no tenemos acceso a la playa debido a que compraron ahí y por lo tanto también compraron, entre comillas, la entrada, pero realmente todas las playas son públicas. Entonces, Ujú. así poco a poco, un ejemplo de eso, nos están quitando, digamos, como los recursos naturales y demás en base a la gentrificación, que es eso, la llegada de turismo, compran ahí y nosotros como los locales perdemos como nuestra patrimonio, nuestra cultura, nuestra esencia costarricense y demás. Igual se pueden aprovechar bastante y son un medio donde también se puede como dar a conocer
y mencionarle a la gente cómo se puede preservar, ya sea un área natural o dar a conocer alguna tradición o aspecto cultural, ya sea del país o de cierta región. Entonces creo que, y más que todo porque todos utilizamos lo que son las redes sociales, ya sea una o varias o todas, siento que es un medio que hay que saber aprovechar, pero siempre como intentando ser responsable con los posteos que se hacen. Por ejemplo, a veces hay avistamientos, no sé, de pumas o jaguares, digamos que en la zona sur. Entonces, a veces se filtra esa información y siempre hay personas que mencionan, creemos que no es adecuado que compartan la ubicación del animal porque eso puede generar que lo vayan a cazar o cosas así, que no, bueno, en mi experiencia lo que he visto, no he visto que lleguen a invadir al animal o a cazarlo, pero sí como esas medidas que pueden ser más de regular y de preservar, en este caso, a la especie. Sí, es como si está en cierto sector, pero no mencionar más detalles porque ya ahí se puede poner en peligro la vida del animal, por ejemplo. Que me gustaría crear como experiencias únicas y que conecten al visitante con el país y que sea como un contacto más completo, más sostenible. Exactamente, sería con prácticas sostenibles como las que realiza esa empresa que visitamos. Digamos, si es socioeconómico, prácticamente es para ayudar a la comunidad. Y también, digamos, ya viéndolo en la parte turística, para resaltar como la cultura. Y bueno, también podemos ayudar a rescatar la cultura de esa zona. Un hotel y que la gente de la comunidad sea la empleada del hotel, sino que los propios locales sean los dueños, los jefes y que puedan expandir eso a su localidad y que, bueno, contraten a la propia gente de la localidad, sino que a eso más que todo era, digamos, por ejemplo, la parte de la fortuna que es donde nosotros hicimos la gira para los años, bueno, para la época de temporada alta, que es en diciembre hasta casi que en abril, marzo, por ahí. Ujú. Bueno, la carga se sobrepasa. Entonces hay demasiado turista, no hay, digamos, los suficientes servicios para cubrir al montón de turistas que llegan. Entonces sería como bueno como enfocar no solo la parte, digamos, no solo que vengan turistas a la Fortuna o a Guanacaste o a, bueno, el Antonio, sino que, no sé, vayan a Cartago, a conocer un poco de Cartago, un poco de la zona sur, digamos, por donde vive Evelyn, un poco más. ¿Para qué? Para que, digamos, se distribuya por todo el país y no solo se concentre en una sola zona. Eso sería como no dejándolo solo como empleados, digamos, a los de la comunidad, sino que también atrayendo o haciendo emprendimientos, o sea, emprendimientos y encadenamientos productivos. Entonces, qué sé yo, comprando los productos locales, invitando a artesanos, comprarles sus artesanías, decorar con artesanías de los artesanos del pueblo. Bueno, puede ser que cualquier persona, pues, con una idea chiquitica, puede generar algo muy grande, que son los emprendimientos, como fue esa vida campesina, que empezó con una idea muy pequeña y que solo con un recurso chiquitico que era una tierra y que fueron levantando poco a poco. Sí, correcto. Visitamos la Fortuna de San Carlos, donde está el volcán Arenal, y fuimos a ver algún emprendimiento de turismo rural, también cómo es el desarrollo local, turístico, digamos, de la zona. También fuimos un atractivo natural, que es el volcán Arenal, que, bueno, muchos visitantes van a conocerlo. Y también está la laguna donde realizan muchas actividades de aventura. Yo les comentaba un poco sobre los proyectos de turismo rural, principalmente el que nosotros visitamos, que el emprendimiento es un negocio familiar
se llama Arenal Vida Campesina. Ellos hacen un recorrido de plantas medicinales y aromáticas o comestibles que las utilizan en la cocina. Ellos tienen una cocina tradicional en fogón y también se dedican a la producción de hortalizas por medio de abonos orgánicos y la verdad es como autosuficiente porque también ellos crean su propio gas de cocina por medio de biodigestores que lo hacen con heces de los animales. Entonces es muy autosuficiente en ese sentido. También ellos realizan tours de café. Entonces, cómo es la planta del café, cómo se recolecta, cómo se seca, se tuesta, se muele y se chorrea. Entonces, Sí, hasta llegar a la taza del café. Y también hacen eso con la caña de azúcar, con lo que nosotros preparamos la tapa de dulce. Entonces, esa caña de azúcar, supongamos que es como un tronco, pero está lleno de jugo, es un jugo dulce. Entonces, de ahí extraen el jugo de caña. Eso se cocina y se cocina y se cocina hasta que extraen lo que nosotros conocemos como la tapa del dulce. Entonces, el, el mercado de ellos es principalmente internacional, porque para nosotros como ticos eso es común. Nosotros lo vemos en nuestras familias o nuestros abuelos o nuestros tíos lo tuvieron. Entonces, sí, el mercado de ellos es principalmente hacia afuera para que ellos conozcan cómo vive el típico costarricense, digamos, la cotidianidad del costarricense, cómo es. El proyecto de la zona que nosotros visitamos, yo realmente, bueno, eso era como utilizar los recursos que ellos tenían, porque por ejemplo, ellos tenían un jardín, entonces, bueno, ¿cómo podemos utilizar ese jardín? Y era como, bueno, hay gente que viene y quiere visitar el jardín, pero incluyamos un poco de la gastronomía, porque en la zona del volcán Arenal es uno de los atractivos turísticos principales que tiene el país. Entonces, siempre es como hagamos un plus. Entonces, incluyamos la parte cultural en lo natural también. Entonces, incluyamos, por ejemplo, el servicio de alimentación. Entonces, mostrémosle al extranjero cómo es el casado tradicional costarricense. Uno de los desafíos que, bueno, uno lo ve normal, pero no es normal, es el servicio al cliente. Tiene que ser una persona capacitada en muchas áreas para poder dar un buen servicio al cliente, para saber lo que se te pregunta y saber dar la respuesta lo más acto posible, o sea, con las palabras más sutiles. El servicio al cliente es algo muy importante, al menos aquí. Saber cómo tratar a la persona, aclararle la duda al turista o a la persona que quiere saber, digamos, porque la mayoría de personas que viene aquí es porque quiere saber, quiere aprender un nuevo conocimiento. Entonces, la persona que se va a encargar, ya sea de dar un tour, de dar una charla, tiene que saber muy bien y conocer muy bien su emprendimiento para poder ayudar y que esa persona que venga aquí se vaya contenta con la información que obtuvo, o sea, con la información que logró. No, digamos, bueno, yo pienso que el turismo rural abre muchas puertas en las comunidades, lo que es el empleo. Muchos locales, crean sus artesanías, que son elaboradas a mano, entonces dan a explorar su creatividad y las venden al turista. Entonces de aquí generan un ingreso. Además, bueno, por la creación de estos emprendimientos también trae empleo a personas, ya sea en servicio al cliente, eh, en guías naturalistas,
bueno, en diferentes actividades que también, bueno, lleva al apoyo de las familias locales. También un desarrollo comunitario, se da el mejoramiento de las carreteras, infraestructura, no sé, electricidad, eh, el estado de las aceras. Y se genera, digamos, que hay mucha oportunidad porque todos se benefician. De hecho, en el centro de San Carlos, como mencionó la compañera, hay mucha artesanía, entonces ahí hay apoyo, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas cosas bonitas que representa Costa Rica y a San Carlos, como son el perezoso, bueno, muchas decoraciones y entonces hay una gran oportunidad para que las personas emprendan. Entonces, por estar enseñando a la persona desde pequeñito, usted le está fomentando cómo cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, no podemos tener un lugar donde podamos el día de mañana realizar un emprendedurismo, porque por ejemplo, en la zona de la Fortuna de San Carlos hay muchas aguas termales, hay muchas nacientes de agua. ¿Por qué? Por medio del volcán. Entonces, si ellos no cuidan ese elemento, no, o sea, a futuro, eso se va a desaparecer. Porque, o sea, las aguas termales, bueno, al menos yo que he tenido oportunidad de ir a San Carlos muchas veces, o sea, usted llega a las 8 de la mañana y usted tiene que hacer una fila de 200, 300 metros para poder entrar a las aguas termales, porque llega mucho extranjero directamente ahí a las aguas termales. Entonces, desde pequeñito en las escuelas, los maestros invitan a estas pequeñas comunidades que tienen estos pequeños emprendedurismo a enseñarles al estudiante cómo cuidar. Pienso yo que eso es uno de lo que más aporta, digamos, lo que es el tema de la educación ambiental por medio de las personas que tienen esos emprendimientos. Mi nombre es Katie González, vivo en Costa Rica, en Nicoya, Guanacaste, y actualmente estudio una licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible. Mi nombre es Milady Jiménez, soy de San Marcos de Tarrazú, San José, parte de la capital. Yo estoy estudiando Gerencia y Gestión Turística Sostenible también. Mi nombre es Eleni González, yo soy de Pérez Celedón, en la zona sur del país, y también estoy estudiando lo que es Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible. Mi nombre es Francini González. Yo también estoy estudiando mi último año de Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible y soy de aquí de la zona de Sarapiquí. A inicios de este mes hicimos una visita a un emprendimiento rural localizado en La Fortuna de San Carlos, cerca de la parte norte del país, y este lugar se escogió por parte de la universidad para poder conocer cómo se trabajan los proyectos o los pequeños emprendimientos de turismo rural y turismo rural comunitario en el país. Es un país sumamente pequeñito, entonces creo que lo que más hay aquí es la ruralidad. Hay muchas comunidades rurales, entonces lo que las personas en estas pequeñas comunidades buscan es como poder tener un ingreso económico para poder subsistir, ¿verdad? Para poder afrontar la vida. Entonces muchas de estas personas tienen pequeñas fincas con vacas o diferentes animales, entonces buscan cómo sacar un poco de provecho de esto que tienen para poder subsistir, ¿verdad? También cabe destacar que la razón por la cual el turismo inició en esta zona fue básicamente por la erupción del volcán, porque llegaban muchos investigadores, ¿verdad?, que llegaban a analizar y estudiar el fenómeno que estaba sucediendo en ese momento en la zona, y no tenían en ese momento pues suficientes lugares para poder hospedar. La accesibilidad es muy difícil en las zonas rurales. Costa Rica es un país en vía de desarrollo, somos súper chiquititos, la mayoría de las zonas son rurales. La infraestructura no es la mejor, no
se cuenta con excelentes rutas o buena señalización. Costa Rica se ha vuelto un país lo que se llama muy burocrático, ¿verdad? Que es como piden demasiados requisitos o papeles para poder emprender o hacer algún negocio, ¿verdad? Entonces hay muchas familias o personas que no pueden costear o cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Entonces, digamos, cada requisito muchas veces requiere de dinero. Para conceptualizarlas un poco también, es normal que las personas adultas que ya están haciendo esos proyectos, por ejemplo, o sea, mamá, papá y los hijos, ya los hijos grandes, por ejemplo, Vida Campesina, fueron los hijos los que impulsaron el proyecto como tal, pero lo que es papá y mamá, cabeza de familia, probablemente solo tengan primaria, no tienen secundaria ni menos universidad, entonces por eso es la falta de conocimiento y para poder accesar a otros recursos que ellos no cuentan. El nivel de educación no es el deseado, entonces falta mucha capacitación, mucho conocimiento para que ellos sobrelleven toda la situación como tal. Aún así, en una charla que tuvimos con José Rosales, que es uno de los hijos o de los encargados, ¿verdad?, de este emprendimiento, él sí indicó que ellos no son de utilizar, por ejemplo, las redes sociales para hacer lo que llaman marketing, ¿verdad? En este caso, el uso de la tecnología para ellos es poco en el sentido de redes sociales, pero ellos agradecen a la tecnología porque también gracias a eso es que se ha dado a conocer el emprendimiento, pero más que todo, por ejemplo, tal vez con fotos, ¿verdad? Que uno mismo comparte del lugar, pero no necesariamente ellos, ¿verdad? Ellos no son de estar compartiendo como en sus redes sociales, sino que se va haciendo un turismo como por decir, por ejemplo, de boca a boca, ¿verdad? Que es como yo le cuento a ustedes de eso, entonces ya a ustedes les entra la intriga de cómo es, entonces ya cuando vengan a Costa Rica, por ejemplo, ustedes quieren ir ahí a ver realmente cómo era eso. Ellos se basan más que todo en ese tipo de marketing, ¿verdad? Hay otros que sí utilizan más las redes sociales, ¿verdad? Nada más que igual es como con las nuevas generaciones que se ha hecho, porque hay otros emprendimientos que aún así, ¿verdad?, tampoco utilizan lo que son las redes sociales. Sin embargo, hay zonas que son muy rurales, muy rurales, con un gran potencial turístico, pero pocas personas los visitan porque precisamente no tienen ese mercadeo en redes sociales. Entonces, poco a poco, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el programa de Plan que tiene el país, busca lograr expandir, ¿verdad?, la conectividad en todo el país en lo más que se pueda. Hay obviamente zonas muy rurales que lograr el acceso a Internet es un poco difícil, e incluso hasta la electricidad. Entonces, lograr la accesibilidad de Internet a esas zonas aún es un poco incierto y cuesta llegar, digamos, a esas zonas en este siglo, ¿verdad? Mostrarse en redes y en diferentes medios, ¿verdad?, para promover, es muy importante. Sin embargo, ese boca a boca o esa exposición en las mismas redes sociales por las personas que visitan los sitios ha ayudado también, ¿verdad?, a que algunos de estos sitios sean visitados. Exacto, se hace más que todo por lo que las personas comparten del lugar que la misma empresa lo que hace. Creo que en general uno de los mayores desafíos es el capital, ¿verdad? Contar con ese capital económico para lograr sacar adelante el emprendedurismo o se me olvida la palabra, la actividad como tal. Después de ahí, lograr posicionarse en el mercado creo que es uno de los más grandes, aparte del capital, que es todo un reto lograrlo, porque como bien se sabe, estamos en una tendencia al turismo tan amplia que podemos encontrar actividades turísticas tan similares, ¿verdad? Que se viven a nivel mundial y encontramos el tour de cacao en
qué sé yo, en Upala, también está en otras áreas de Punta Arena y así. Entonces creo que eso es un desafío para el emprendedor de ver cómo marca la diferencia de uno a otro, aunque sea el mismo emprendimiento. Creo que son los dos más grandes que se tienen. Además de que el turismo está pidiendo nuevas experiencias, el compañero que es biólogo creo que debe saberlo, las personas se están preocupando mucho más por el medio ambiente. Entonces, a los que nos encargamos del medio turístico también nos están exigiendo llevarlos a lugares que tengan ese mismo pensamiento. Yo también diría que en Costa Rica uno de los desafíos que se pronuncia mucho, y no solo para el turismo, para casi que todo, es la deficiencia que tienen los caminos. Hay muchas comunidades rurales que no tienen un buen acceso, entonces se les complica mucho lo que es explotar adecuadamente el turismo. Aparte de eso, de que como nacionales no vamos, esto es parte de una cultura que tenemos. No queremos ir a nuestro propio país por más duro que sea. Pero aparte de no querer, es por una cuestión de que los precios en Costa Rica con respecto al turismo son muy altos. Entonces creo que hay una problemática entre, ¿verdad? Quiero ir, pero a la vez termino siendo un turista más y si aparte al turista ya le toca duro, ¿verdad? Al turista extranjero, a nosotros todavía peor porque nosotros, bueno, la economía de nosotros es bastante dura dentro de los hogares, entonces creo que otra problemática de esto es eso, no sabemos cómo estabilizar esas ideas o probablemente estas políticas con respecto a eso. Digamos que lo que es el desarrollo económico como tal, básicamente va a ser lo que es generación de empleos, lo que son los ingresos locales, ¿verdad? De que en un emprendimiento tal vez se está fomentando como la economía local. También, digamos, dependiendo del tipo de actividad que se realice como tal, puede incluso fomentarse lo que es la agricultura sostenible, dejando de lado todo el tema de la agricultura como un tema de químicos, de un tema de contaminación. Creo que le abre como la apertura a aplicar cosas más sostenibles, porque como mencionábamos anteriormente, ya el turista tiene como más conciencia de lo que quiere. También yo siento que ayuda como en cierta parte al desarrollo de infraestructura. A veces, pueden empezar como un pequeño pueblo, en donde empiezan con emprendimientos y ven que tienen potenciales, se empiezan a llenar y cuando ya hay un cierto descubrimiento de un punto, a veces el mismo gobierno dice, aquí hay que invertir. Pero solo así, digamos, solo así se sienten como comprometidos a colaborar y yo creo que dependiendo del sitio puede como incrementarse. Porque de Costa Rica emigra mucha gente. Ahora que se dio eso de que Estados Unidos los estaba cogiendo, se fue muchas personas. Yo conozco muchas personas que se fueron porque en sí el turismo, digámosle, hay muchas áreas que todavía no se enfoca. Al menos aquí donde yo vivo, el área del turismo no es tan pegada. No hay tanta área del turismo, al menos la carrera que yo estoy llevando, para yo poder conseguir empleo, voy a tener que emigrar, ya sea a otra zona dentro del país o igual fuera del país, porque aquí no hay. Entonces, yo siento que en el área en el que hay turismo, el empleo puede prevenir que la gente migre, pero sin embargo, Costa Rica es muy cara para vivir. Hay personas que yéndose dicen que ganan mucho mejor allá que acá y pueden mandar y pueden vivir tranquilos allá. Aquí en Costa Rica es muy duro lo que es vivir con un salario, aunque sea en el área turística. Tal vez mejorar mejorar la gestión de cómo se trabajan los sitios turísticos. Tal vez no abaratarlo todo, pero sí tener una mejor gestión como un mismo precio para X tipo de turismo o un precio más accesible para los turistas también, porque nosotros como futuros profesionales sí nos avergonzamos bastante de lo que se le cobra a los extranjeros.
pero tal vez de esa forma, gestionándolo mejor, dándole mayor importancia a que todas las zonas turísticas sean accesibles para vivir para los costarricenses y a la vez accesibles de visitar, sería una buena forma de evitar que las personas migren, ya sea hacia el gran área metropolitana o fuera del país. Bueno, el desarrollo turístico de la comunidad de La Fortuna de San Carlos es entre los principales destinos. Es un pueblo, una ciudad que siempre se ha dedicado a la agricultura, a la ganadería, a la parte de recolecta de café y demás, de piña. Entonces, es lo que hacen actualmente las empresas rurales en Costa Rica, enseñarle al turista la verdadera subsistencia del agricultor o del campesino o de las personas rurales. Pues tuvimos esa gran dicha de conocer la empresa y de ver lo que sucede alrededor, ¿verdad?, de la comunidad de San Carlos. Puede ver cómo se siembra una mata, cómo se siembra una yuca, de dónde viene una naranja, cómo es ordeñar una vaca, o sea, dónde viene la leche de la vaca, ordeñarla, ver, experimentar. De hospedaje o infraestructura donde el turista llegue y diga, wow, qué bonito, algo más de campo, algo más rústico, algo más, o sea, que representa esa esencia del costarricense, esa casita humilde, como podemos decir, donde el turista llega y dice, bueno, pues sí, está la forma en que viven, no esos grandes hoteles donde todo es lujo, donde todo es, ¿verdad?, súper espampanante, sino esa parte más esencial o de más decencia de nosotros los costarricenses. Oportunidades significativas, como les comentaba anteriormente, de la generación de ingresos a nivel local. Es muy importante porque se forman pequeños encadenamientos entre los emprendimientos. Por ejemplo, un emprendimiento que da hospedaje se alía con un pequeñito restaurante y una tienda de souvenirs. Entonces todos se unen y trabajan juntos. Entonces eso obviamente crea progreso a nivel comunal, ¿verdad? Con respecto a la diversidad económica, obviamente, como les explicaba, por ejemplo, estos encadenamientos entre pequeños emprendimientos, por ejemplo, en el área del hospedaje o en el área del restaurante, por ejemplo, el restaurante compra alimentos, vegetales, frutas de algún productor local. Entonces ambas partes se benefician. Entonces es una experiencia muy bonita en ese sentido. Con respecto al desarrollo de infraestructura, obviamente cuando un emprendimiento tiene obviamente gran visitación, se hace indispensable mejorar la infraestructura, el tema que estábamos mencionando anteriormente, debido a que obviamente hay que ofrecerles una experiencia de calidad a los visitantes, ¿verdad? Traen a muchos turistas. Por ejemplo, en la zona sur de Costa Rica hay un pueblito donde un grupo de mujeres ofrecen hospedaje, incluyen comida tradicional, comida típica de la zona, y es un éxito rotundo. La protección de los recursos naturales y el acceso a los servicios básicos, ¿verdad?, a nivel de toda la comunidad, y de fortalecer las áreas protegidas, el área natural, y fortalecer las costumbres y la parte cultural, ¿verdad?, que se mantengan propias de la zona. Y principalmente el desafío es el fortalecer ese sentido de pertenencia propio del lugar, ¿verdad?, de que fortalecer esos valores propios y ser parte de entrar en esa cadena productiva de lo que es la actividad turística, el sentirse perteneciente al territorio
a que no tienen que cambiar la forma de vivir, sino más bien el turista es el que tiene que adaptarse para disfrutar una forma de vivir propia del el costarricense en la producción agrícola, ¿verdad? Desde la parte ambiental, siempre tratar de que ese atractivo no vaya más de lo que ya él por sí solo es. ¿A qué me refiero con esto? Que existe una playa y enseñar esa playa como es, no tratar de que el ser humano interponga pues mucha infraestructura o mano de obra que altere ese sistema natural que ya existe. Desde la parte de patrimonio cultural volvemos a lo mismo, es siempre enseñar, siempre motivar y siempre vender esa experiencia real, amena, que los turistas, incluso nosotros los costarricenses, lleguemos a un sitio y digamos, bueno, esta es la esencia del lugar, esto es lo que el lugar siempre ha sido, que no trate de ir más allá. Mencionó, creo que fue Wagner, si no me equivoco, que si la empresa existe y vamos a generar ese producto o ese servicio, y que exista también esa integración de la comunidad. Al final, un turismo sostenible desde la parte ambiental, porque se trata de conservar los recursos naturales, un turismo sostenible económico, y ese también turismo sostenible social, que el turista también esté involucrado y que conozca un turismo rural y también mezclar ese turismo rural con las personas que viven alrededor. Arenal Vida Campesina es uno de miles de ejemplos que existen en Costa Rica de turismo rural, una pequeña empresa que genera empleo, una pequeña empresa que trata de proteger los recursos naturales, una pequeña empresa que va más allá de un concepto de lo común, ¿verdad? Y se logra visualizar ese turismo más allá de lo que alguien podría creer. Mi nombre es Wendy Telles Arias. Bueno, mi nombre es Abigail Valderramos. Mi nombre es Ariana Torres Quiroz. Mi nombre es Katia Tello. Mi nombre es Neilin Vázquez. Es un emprendimiento familiar, se llama Vida Campesina Arenal. Es un proyecto muy interesante porque ellos trabajan, digamos, la parte de agricultura, pero también sostenible y relacionan mucho los encadenamientos en la misma empresa, ¿verdad? Pero rescatan mucho la cultura costarricense. Las tradiciones, rescatan mucho la parte de la comida de la mamá, y rescatan también la parte de la siembra por parte del papá. Nosotros tenemos la fortaleza como país que Costa Rica tiene muchas bellezas naturales, atractivos naturales, donde la gente viene a descansar, a relajarse, lo cual también es muy importante en el caso de que nosotros queremos conservar, porque podemos aportar economía al país, pero a su vez haciendo conservación ambiental, conservación de la biodiversidad, porque si nosotros conservamos la flora y la fauna, ¿verdad? Animales, árboles, todo lo demás, pues de cierta forma eso va a ser vistoso para los turistas y ellos van a querer venir y observar y descubrir, especialmente a las personas que les apasiona la naturaleza. Diferentes tipos de actividades turísticas en comunidades rurales y pues sí en Costa Rica se está intentando impulsar el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, que es como nuestra entidad turística que se encargan de todo lo relacionado con el turismo. Ellos están impulsando este tipo de proyectos de pequeños empresarios en pequeñas zonas turísticas, turismo rural, para que estos tengan un poquito de economía, que pueda crecer económicamente el lugar, pero también que pueda crecer en diferentes ámbitos,
pero la idea es no perder el modelo turístico, es decir, continuar siendo un turismo rural, que no sea un turismo que se expanda o empezar a hacer edificaciones, es decir, edificios grandes o como tenemos en otros lugares, como Guanacaste, por ejemplo, aquí en Costa Rica es una zona muy turística. No, la idea del turismo rural no es llegar a eso, sino tener un poquito de tránsito turístico, bueno, tener el tránsito turístico que la capacidad de carga permita en la zona, pero a la vez siga siendo turismo rural, que no se pierda ese que es lo que queremos tener, ¿verdad? Porque también el turismo rural nos ayuda a ser conscientes en la conservación de lo que es la biodiversidad. Entonces, por ahí, por esa parte, la verdad es que sí, en Costa Rica sí se está impulsando bastante, se está tomando en cuenta. Aquí en Costa Rica se diferencia el turismo rural y el turismo rural comunitario. Hay una diferencia, una pequeña diferencia, que en el turismo rural comunitario los emprendimientos, proyectos están enlazados, están unidos. Entonces, si ustedes dos vienen a Costa Rica y vienen a una comunidad de turismo rural comunitario, la idea es que puedan recibir una experiencia auténtica de la comunidad, que tenga elementos culturales, que tenga elementos naturales, bueno, y demás. Y no solamente van a ir a un solo proyecto, a un solo emprendimiento, sino que la idea es que puedan visitar un circuito, que se haga un circuito, un recorrido entre varios proyectos. Y eso les genera una experiencia. En mi caso, yo soy de Buenos Aires y es una zona porque hay muchos territorios indígenas. Uno puede visitarlos, pero siempre respetando, ¿verdad? Sus costumbres, sus creencias, pero a la vez uno puede disfrutar, conocer, aprender de una nueva cultura, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, digamos, de saber que tenemos un país que cuenta con tanta riqueza natural, en algún momento de nuestra vida perdimos el respeto hacia lo que tenemos. Muchas veces olvidamos cuidar, conservar los recursos y lo dejamos ahí de lado como que eso siempre va a estar ahí. Ofrezco recorridos o tours de observación de aves. Yo espero que el turista que venga pueda respetar esas reglas que hay para que no vayamos a generar un impacto mayormente negativo en las aves, por ejemplo, sino que también depende de la persona dueña del proyecto que establezca las reglas, que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo. Yo lo que he visto es que los extranjeros realmente son como más conscientes con ese tema, porque yo estuve trabajando en Parque Nacional Volcán Tenorio y muchas veces veía turistas nacionales dándole comida a un pisote o, como dice usted, poniendo sonidos de aves para escuchar o haciendo el famoso guru, 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 guru a los congos para que les respondan, ¿verdad? Pero ellos son como más comprensivos, no sé, o que les estaban comentando en sus clases cómo hacer un turismo más sostenible por ese punto, ¿verdad? Y lo que usted estaba comentando sobre, digamos, un emprendimiento, la persona que desarrolla ese emprendimiento debe de dar a conocer, ¿verdad? Y también de usar lo que es ahora los medios de comunicación, por ejemplo, dar a conocer, qué sé yo, eso está mal en Facebook, Twitter o las redes que más se utilicen, porque ahora pues esa facilidad nos permite llegar a cualquier persona y educarlos también. No sé si han escuchado que dicen que Costa Rica es muy caro, es muy costoso. Entonces, a veces los salarios de trabajos informales no son suficientes y entonces las personas migran para otros países porque ganan mejor y pueden subsistir mejor. Tiene dos afectaciones. Afectación y afectación a las personas de afuera. El Parque Nacional Manuel Antonio es un parque aquí en Costa Rica, un destino fijo para las personas que vienen a Costa Rica, para los extranjeros, al lugar, al atractivo, porque es un parque donde se ven muchos mamíferos, muchos. Entonces,
van a ese parque siempre, pero no hay un control. ¿Cuántas personas pueden o deben de entrar a ese lugar? En donde si los nacionales, porque es muy costoso, porque ya es una zona que es muy turística, tiene mucho turismo, entonces no es accesible para nosotros. No es respetuoso y las personas se molestan. Hay una línea muy delgada entre los límites de hacer una actividad turística correcta a sobrepasarlo. Y esa es la característica que tienen las actividades o el turismo masivo, por ejemplo. No hay un control. Y las personas nacionales, las personas que viven en el país se quejan mucho porque se olvidan de los derechos que tienen las personas nacionales.